Yo soy René Leiva Flores, trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, y desde hace muchos años, más de 25, he estado trabajando en los temas de movilidad internacional y salud, particularmente aquella relacionada con las poblaciones móviles en tránsito por México. La principal motivación en el momento actual, porque han ido cambiando estas motivaciones, tiene que ver con aspectos de alto conflicto social que están desarrollándose en los países de origen, ¿sí? Particularmente el tema de violencia, que está presente en diferentes áreas de territorio a nivel global, México incluido, por supuesto, hace una expulsión de personas, un desplazamiento a las mismas, y es uno de los motivos más significativos, además de aquellos que de forma estructural dentro de las sociedades, esto es las grandes desigualdades económicas que viven particularmente los países en el sur de América Latina, o sea, todos los países que conformamos América Latina, para ser más preciso, países que muestran una importante desigualdad histórica, no de este momento, sino que vienen arrastrando ya por muchos años y que ha tenido consecuencias en las condiciones de vida de la población. Otro segmento muy significativo también tiene que ver con los aspectos relacionados con las condiciones laborales y climáticas también, que se vinculan las dos. En algunos segmentos sociales, particularmente los agrícolas, las condiciones de sequía o de exceso de lluvias ponen en riesgo toda la condición de vida de la población, y nuevamente un factor significativo también para salir de ahí, ¿no? Otros aspectos que no son, por supuesto, de ninguna manera despreciables, es la parte de lo que es el estigma y la discriminación que está presente en las poblaciones también, particularmente aquellas relacionadas con grupos de diversidad sexual, o algunos aspectos también que inciden de manera estructural, que son aquellos relacionados con las condiciones de género, las relaciones de desigualdades de género en nuestras sociedades también forman parte de este conjunto de factores que obligan a las personas a salir de sus comunidades también. El estigma representa uno de los elementos, particularmente en grupos de población de la diversidad sexual, que va aunado mucho pues son formas de violencia que se aplican a esta población y que los obliga a salir de sus comunidades de origen. Hemos documentado ya desde la década de los 80, finales de la década de los 80, todo este proceso de salida de las poblaciones móviles inmigrantes, particularmente este grupo de población, y específicamente a este grupo se le atribuían quizás hasta finales del 2000 todo el tema de la transmisión, de diseminación del VIH, y entonces le atribuyeron, venían como parte del proceso migratorio, que los migrantes transmitían y diseminaban también el VIH, ¿no? Este proceso, por supuesto, es un proceso histórico que viene de muchos años atrás. Nosotros hicimos estudios en la frontera sur de México. Durante 5 años estuvimos monitoreando con pruebas rápidas de VIH, y lo que encontramos es que tanto los perfiles generales de salud, pero también estos perfiles específicos de riesgos en estas poblaciones eran semejantes a las poblaciones de donde proceden, ¿no? Entonces, primer asunto, y que está publicado en una revista científica internacional, este artículo sobre prevalencia de VIH en poblaciones móviles inmigrantes en tránsito por México. Y así hemos contribuido tal vez con investigación a generar evidencia de diferente tipo que permita tal vez estructurar la manera de pensar, pero también la manera institucional de responder a los problemas de salud. Porque también, particularmente en México y en Estados Unidos, se buscaron mecanismos y estrategias justamente pues para ver si la cosa era de verdad o no. Y esto llevaba aunado, junto con ello, pues medidas de control de esta población, ¿no?
Cuando se comenzaron a mostrar que las cosas no eran así, entonces más bien se refrescó el ambiente y en el año 2007 el gobierno de México, a través del programa de Censida, autorizó que a todos los migrantes detectados con VIH o que ya tenían VIH y venían transitando por México recibieran atención integral, entre ellos los medicamentos, a pesar de que los medicamentos en aquella época tenían un costo muy alto, ¿ya? Y la escasez de los mismos también pues, era significativa, ¿no? Ahí, bueno, pues los instituciones de México pues tuvieron como una posición muy avanzada al respecto y fue como uno de los primeros pasos que permitió abordar los temas de estigma, de discriminación, de rechazo a la población, y de hecho llegó el momento en la cual los migrantes eran detectados de manera más oportuna que los propios mexicanos, ¿ya? Entonces tenían, digamos, eran población asintomática, venían en buen estado de salud general, y bueno, pues esta noción permitió como un acceso temprano y oportuno a los servicios de salud, ¿no? Y vieron entonces que tampoco era una masa intensiva de personas que llegaba a México a saturar los servicios, ¿no? Sino que realmente se comenzó a cuantificar el número de personas, se comenzó a atenderlas también, y a partir de allí el Censida, años después, comenzó a registrar a migrantes dentro del sistema institucional de atención del VIH en México. Otro ejemplo de la respuesta que se ha ido construyendo en México con serias, a veces dificultades, es un modelo que se desarrolló en la Clínica La Condesa, la Ciudad de México en el año 2017. Fue definida como una ciudad santuario de migrantes, entonces y de población en condición de vulnerabilidad. Nosotros junto con la Clínica La Condesa contribuimos al diseño de un programa santuario para migrantes con VIH en tránsito por México, pero también para mexicanos que venían deportados a Estados Unidos sin ninguna condición, digamos, de atención, y fue como un mecanismo rápido de incorporación a los servicios de salud. El programa santuario de la Clínica La Condesa en la actualidad quizá es el modelo para América Latina respecto a este tema, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la Clínica La Condesa es la clínica más significativa, con mayor capacidad tecnológica, con personal de alto nivel para brindar este tipo de atenciones, y realmente es como uno de los pilares en la lucha contra el VIH y el SIDA aquí en México, ¿no? Además de los otros problemas de infección de transmisión sexual. Este modelo de la Clínica La Condesa también estuvo vinculado a la respuesta de personas que sufrían agresiones o violencia sexual. Particularmente la violencia sexual fue el otro de los temas, y se vinculó entonces para la detección y prevención oportuna del VIH en estas poblaciones. Las mujeres migrantes, hombres migrantes que habían sido violentados sexualmente, pudieron ser identificados en los ministerios públicos, acudían muchos de ellos en la Ciudad de México, y el Ministerio Público los remitía a la Clínica de la Condesa para que de manera lo más oportuna posible pudieran ser vinculados a los servicios de salud, ¿no? Este es un modelo que años después se pudo ir instalando en diferentes puntos del país, de forma tal que cuando nos llega la pandemia en 2019, entonces teníamos ya una experiencia desarrollada desde el instituto en donde había una colaboración con organizaciones de la sociedad civil, que en esencia son casas del migrante, que muchas de ellas forman parte de instituciones religiosas, de organizaciones religiosas, que brindaban de por sí ya atención humanitaria a los migrantes. La contribución con ellos fue aportar información para que se desarrollaran servicios de prevención dentro de las casas, que permitiera una respuesta oportuna a los riesgos de salud, pero también ya a los daños de salud detectados en los mismos. Ante la pandemia de COVID-19, fue quizá una de las respuestas institucionales de las mejores que tuvimos a nivel global. México, como es sabido, no cerró las fronteras, ¿sí?
y esto marcó una significativa diferencia respecto a la mayoría de los países a nivel global. Centroamérica, por la parte sur de México, México colinda en la parte sur con Centroamérica, la mayor parte de los países, de los gobiernos, cerraron sus fronteras, obstaculizaron el tránsito de las personas y eso dificultó mucho la movilidad, pero también generó formas de hacinamiento poblacional que justamente era lo que se trataba de evitar para la diseminación, ¿ya? Entonces, en estas condiciones, las casas de migrantes y las organizaciones otras de la sociedad civil y el gobierno también dijo, bueno, o sea, nuestro país es un país donde se debe de respetar el tema de atención a la salud como parte de los derechos, y toda persona, bueno, en el 2019, justo 2018, finales del 18, hubo una reforma en la Ley General de Salud en donde se adoptó una medida de universalización de la salud como derecho en México, ¿no? Entonces, basado en una noción de derechos humanos. Merece la pena mucho revisar esta ley porque es una ley que aplica para todas las poblaciones de México independientemente de su estatus migratorio. Y esta parte ha sido como uno de los puntos de referencia también para la operación y rediseño actual de los servicios de salud. La respuesta en aquel momento, digamos ya en 2019, 2020 para la pandemia, pues podríamos decir que permitió contener una alta diseminación a través de grupos móviles. Nosotros hicimos un estudio que estuvo monitoreando desde el 2020, 21 hasta este momento, 23, continuamos monitoreando todavía el tema de riesgos en poblaciones móviles inmigrantes, usuarios de estas casas, desde la frontera sur de México, que colinda con Guatemala y Belice, hasta la frontera norte con Estados Unidos, y el tránsito también en diferentes puntos del país. Hemos creado como espacios de monitoreo de riesgos, pero no solamente como para ver la magnitud de los riesgos y su distribución, sino para generar una respuesta apropiada y oportuna a estos riesgos, ¿no? Entonces, esto ha permitido que junto con las políticas nacionales que el gobierno de México ha estado impulsando, se diera una respuesta lo más ordenada posible al respecto, ¿no? Uno de los asuntos clave que se estaba viendo en aquel momento era el tema de acceso a la vacuna. Y aquí es uno de los retos significativos que creo colocar como ejemplo de una toma apropiada de decisiones. En aquel momento, dada la escasez de vacunas, el gobierno de México y otros países también priorizaron los grupos en alta condición de vulnerabilidad social y aquellos que también ya tuvieran ciertas características de problemas de salud que ponían en riesgo su vida, ¿no? Los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, entre ellos los migrantes, fueron incluidos en este tema, ¿sí? Y los espacios de respuesta para vinculación de ellos fueron las casas de migrantes. De forma tal que como los migrantes corresponden a poblaciones móviles, no de acuerdo, digamos, con son poblaciones móviles, perdón, y además jóvenes, ¿sí? Entonces, pues no les tocaba ir de la primera línea, ¿ya? Sin embargo, dada su condición de alta vulnerabilidad social, se adoptaron medidas específicas para atender a esta población, facilitando el acceso a vacunas a un grupo de población que por su condición, digamos, etaria, por su grupo, no le correspondía, ¿ya? Por otra parte, en la frontera sur de México con Guatemala, nosotros documentamos y se hizo la publicación también internacional correspondiente sobre la cobertura de vacunación en la fase temprana de la pandemia en poblaciones que eran o que correspondían a poblaciones de intercambio, de movilidad interfronteriza México-Guatemala. Y observamos en aquel momento que era 60%, 61% de la población ya tenía acceso a la vacunación, igual que en los Estados Unidos, ¿ah? Entonces, los gobiernos de la región tuvieron que ajustarse a estas condiciones para ir
colocando también el acceso a la vacunación a estas poblaciones, y también quizá la propia población buscó de manera directa el acceso a este insumo, ¿no? A la vacuna. Son varios los factores que coexistieron ahí, ¿ya? Pero sin duda alguna el hecho de que el gobierno de México, primero, no cerrara las fronteras, y segundo, adoptara una política de prevención en el alcance que se tuviera, pero que se adoptara esta medida, creo que permitió realmente como atender de manera oportuna a estos grupos de población, además de los grupos en situación de riesgo mexicanos que ya estaban también en esta condición, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de las filas que se hacían para vacunarse. Sí. O sea, es una muestra de escasez del insumo, ¿sí? Entonces, ante la medida de escasez, prioricemos. De hecho, en las fases tempranas, por ejemplo, el tema del cierre de fronteras, hicimos un análisis de la información institucional de Centroamérica y de México, con bases públicas de información, y el Instituto de Altos Estudios de Ginebra nos publicó este trabajo como parte de un conjunto de trabajos que fueron diseminados en su momento para política global, ¿ya? Entonces ese es un trabajo que está disponible en inglés, en español, y que tiene una difusión importante también. Otro trabajo que nosotros hicimos acá en México para ver el acceso a servicios de salud de la población migrante en estas condiciones fue una comparación de los egresos hospitalarios durante 10 años en México. O sea, queríamos ver, digamos, porque el efecto de la pandemia apenas estaba comenzando a mostrar. Nosotros hicimos la tendencia durante 10 años, de 2010 a 2020, ¿ya? Y lo que observamos efectivamente es que el tema del efecto de la pandemia en la utilización de servicios hospitalarios afectó a toda la población, ¿ya? Se redujo el nivel de utilización de servicios hospitalarios por la población en general. Claro, cuando uno mira de manera segmentada las poblaciones, uno mira así, todos se redujeron en todos, claro, pero se redujo mucho más la utilización por parte de los migrantes que por parte de los mexicanos. Esto muestra una vez más que el tema de la sobreutilización percibida por la población sobre los migrantes como poblaciones sobreutilizadoras de servicios, particularmente aquellos de alto costo, pues es un asunto falso, ¿ya? Entonces ahí está toda la tendencia que se tiene, y estamos monitoreando también los siguientes años sobre los egresos hospitalarios en México, pues para ver cómo se reactivó esto, que esperamos que se está en proceso de reactivación, y digamos continuar con este tipo de análisis para hacer o generar información estratégica para la toma de decisiones, ¿no? Perfecto. Otros estudios fueron los estudios de redes locales de salud en la frontera sur de México, en Tenosique, en Acayuca, en Veracruz, y en Matamoros, Tamaulipas, en un momento muy álgido de la pandemia también, ¿sí? Okay. Y estos estudios también están disponibles. El Instituto Nacional de Salud Pública los publicó en volúmenes específicos y están en línea, disponibles también para su consulta pública. ¿Cómo se enferman los migrantes? Los migrantes son riesgos para la población por donde van transitando. Esta tal vez es una de las cuestiones también significativas que hemos contribuido con información para tal, ¿no? Por ejemplo, desde hace, no sé, bueno, muchos años atrás, en la frontera, particularmente México-Guatemala, se ha atribuido el tema del paludismo en esta región, que es una zona endémica de paludismo, ¿ya?, a la población móvil, ¿ya? Ok. Yo le dije, bueno, ¿cuál es la evidencia que hay respecto a ello? ¿Ya? Entonces, en aquellos años se hicieron estudios también sobre estos temas, y la evidencia que se mostró, pues, eran prevalencias muy semejantes a la que tenía la población en un área endémica nacional, ¿sí? El tipo de medidas preventivas para este tipo de problemas, pues son benéficas tanto para la población migrante, pero también para la población nacional, y las medidas
no pueden ser focalizadas para ver a los migrantes. Si estás en un área endémica de paludismo, o si estás en un área endémica donde hay dengue o todas las condiciones para que haya dengue, en fin, pues requieres de una intervención de carácter comunitario en donde involucre a la población que está allí, ¿ya? Sea de tránsito o de lo que sea, pero ya está ahí. Entonces, conforme va pasando la población, dice, bueno, pero él puede llevar el dengue para allá, ¿sí? En efecto, la probabilidad existe, pero para que eso ocurra, requieres que acá también haya un mosquito, ¿ya? Entonces, si esta condición no está presente, entonces, o sea, la cadena de transmisión se rompe. Es decir, se requiere entonces intervenciones sostenidas y estructuradas y altamente efectivas para la prevención de este tipo de problemas. Otro, la violencia, ¿sí? ¿Sí? Aquí en estas comunidades la violencia existe porque están los migrantes, ¿ya? Y uno comienza a ver el mapa de nuestro país o el mapa de Guatemala o el mapa de El Salvador y uno dice, oye, pero aquí hay demasiada también situación de riesgo relacionada con los temas de violencia, ¿eh? Antes y después y durante la estancia de los migrantes, ¿no? Los migrantes precipitan la violencia, hacen más violento donde hay violencia. Bueno, la posición de la población respecto a otras poblaciones que son extranjeras, que son extrañas a ellas, puede tener reacciones de carácter adverso contra esa población, basadas principalmente en situaciones de estigma nuevamente para estas poblaciones, ¿no? Yo creo que aquí es un tema también que no hay tal vez todos los estudios requeridos, pero sí, digamos, comienza a haber señales súper claras de lo que son las situaciones, digamos, relacionadas con problemas de tráfico de drogas, de armas, todos los eventos ilícitos que están presentes ahí de lo que son los procesos migratorios, ¿sí? Si una persona de otro país trafica drogas, es traficante, no es migrante, ¿ya? O sea, su oficio es traficar, Claro. ¿ya? Hay también bandas delincuenciales que se dedican justamente a movilizar personas, ¿ya? No son migrantes, ¿no? Son traficantes de personas, ¿ya? Actuar sobre estos grupos, que son grupos organizados, no es violencia, es organizada, son grupos estructurados ahí, pues es parte de las responsabilidades de los estados de nuestros países también, ¿no? Y así uno podría ir transitando con un conjunto de temas, tal vez los temas también de carácter infeccioso, como fue el tema de COVID, por ejemplo, o es otro tipo de asuntos, pues se tiene que generar la evidencia de forma oportuna que contribuya al manejo del gran tema actual. Quizá este es el tema relevante en la salud pública, pero también en otros temas, que es la desinformación, ¿ya? La desinformación se ha convertido en la patología social actual, ¿ya? Coloca una mentira y haz la verdad, ¿ya? Y esta es una parte en donde medidas, acciones de difusión de la evidencia, y yo creo que aquí merecería tal vez a través de personas con tal vez mayor capacidad que las nuestras para difundir este tipo de información, conviene colocarla también, porque son medidas de contención a la desinformación que está predominando en grandes áreas de nuestra sociedad. Bueno, lo que motiva a migrar a una persona o a grupos poblacionales de un lugar a otro son un conjunto de factores que están presentes en las comunidades de donde viven, residen estas poblaciones. A través de una colaboración del Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos, en donde participa el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud de México y el CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos,
hicimos una convocatoria pública para América Latina y se organizó un volumen especial de la Revista de Salud Pública de México que próximamente ya está en línea en este momento, con trabajos de toda América Latina y Estados Unidos, con investigadores que aportaron evidencia sobre la situación de los migrantes durante la pandemia. Entonces este trabajo también se va a presentar de manera, digamos, más abierta o estructurada institucionalmente, se va a hacer público en el mes de marzo, junto con el Colegio de México también, ¿no? Y allí se van a presentar un conjunto de trabajos, pero quiero destacar esta publicación porque creo que es un aporte también que ha contribuido, pienso yo, con información oportuna. Digamos, antes de que saliera, por supuesto, el volumen específico, los datos clave ya estaban disponibles para los tomadores de decisiones y creo que es significativo, ¿no?